hacia los apóstoles y hacia la gente por medio de parábolas. Vamos a recordar que es una parábola. Las parábolas son figuras de comparación que a menudo utilizan historias cortas para enseñar una verdad o responder a una pregunta. Esa es una parábola. Jesús hablaba de parábolas. Lucas, si me acompañan por favor, Lucas 15 del 1 al 2. Vamos a leer Lucas 15, 1 a 2, independientemente de que hace 8 días mi hermano Frank leyó del 1 al 6, pero es necesario hacer un recuento de este Lucas 15 para poder entenderlo. ¿Lo tenemos todos? Lucas 15 del 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a orar. Padre Santo, la gloria y te pertenecen a ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas en este momento el que capte todo el mensaje que tú quieras darnos, Dios, a cada uno de nosotros, y en exclusivo lo que necesitamos, Padre. Ayuda a entendernos, ayuda a que sea tu palabra, que no sea yo, Señor, el que hable, sino lo que tú preparaste durante la semana en la exposición y el desarrollo de este tema, para que cada uno de mis hermanos, Dios, reciba lo que tú quieres, Señor, que reciba. Esto es tan padre, Dios, que tú nos hablas de diferentes formas. Lo pudimos ver el martes con el estudio, que tú nos hablas a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Y eso es lo que quiero, Dios, que esta tarde se emplee, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y el que nos diga y el qué hacer, Señor. Te lo pido todo esto y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de Lucas, hermanos, en especial este capítulo 15, lo conforman 3 parábolas. Nunca me había pasado a mí en el tiempo que Dios me ha permitido estar aquí, ver que un capítulo todo exclusivo hable de parábolas. Las parábolas se deben ver en conjunto y para entenderse es necesario desarrollarla de la siguiente manera. Veamos quiénes intervienen. Leímos solamente Lucas 15 del 1 al 2. Todo el capítulo de Lucas lo comprenden 32 y nada más leímos del 1 al 2. ¿Por qué? Porque es necesario ver quiénes intervienen. Los primeros 2 versículos nos van a detallar, nos van a hablar y nos van a dar a entender del por qué las parábolas. 1. Fariseos y escribas. Del otro lado, publicanos y pecadores. Estos son el punto de partida. Es necesario saber quién es uno y quién es otro. Y al lugar, ya que estamos con esto de las parábolas, quiero empezar con una parábola. Acompáñenme por favor a Lucas 18 del 9 al 14. Adelantito, estamos en Lucas 15, Lucas del 18 del 9 al 14. Aquí nos va a dar una explicación muy exacta y muy buena de la diferencia entre uno y otro. ¿Lo tenemos? Lucas 18, 9 al 14. Parábola del fariseo y publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quién dijo? Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice el fariseo: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
hombres, dos actitudes diferentes que nos es necesario entenderlo para poder ver por qué Jesús hizo tres parábolas que continúan. Veamos por favor la condición de uno y el otro. El fariseo. ¿Quién es un fariseo? El fariseo se comparaba a sí mismo con otras personas. Se consideraba justo. Cuando dice la palabra que ¿qué? Que no es por obras, para que nadie se gloríe. Justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. No aceptaba que era pecador y por lo tanto no necesitaba la misericordia de Dios. El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y esperaba ganar alabanzas. Consideraba su culto como un acto de mérito que lo recomendara a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsivo por el interés propio. Eso es egoísmo, ¿no creen? Cuando una persona actúa o se dirige hacia un interés propio, solamente es mi egoísmo, es lo que yo estoy haciendo, lo que yo importo, lo que yo necesito dar. ¿Para qué? Porque lo decía así, para que él lo vean, que yo soy justo, que yo vengo a orar, porque yo diezmo. Y dice que está lleno de alabanza propia. Lo denota en su apariencia, en su forma de andar y en su forma de orar. Acompáñenme por favor a Isaías 65:5. Isaías 65:5 nos dice la forma en la que este fariseo pensaba o la forma en la que ellos piensan con respecto a el pecador, con respecto al publicano, con respecto a esta persona que no necesita o no tiene que tener ningún interés. Isaías 65:5. ¿Lo tenemos? Isaías 65:5 dice, ¿qué dice? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esa es la actitud de un fariseo. Ese es el que dice con una satisfacción propia, piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia. Aquí hay algo muy importante que captó mi atención, a pesar de todo lo que he estado diciendo, pero esto es algo que influye en la vida o en el pensamiento de un fariseo. Dice que el fariseo no comprendía, o peor aún, no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. Recuérdenme cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso, es engañoso, dice, ¿y quién lo conocerá? Y el fariseo es así, es este que cree que es superior, este que cree que es alguien más que cualquier otra persona. Y ahora vamos a ver quién es el publicano. El publicano no se comparaba con otras personas, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley. Ojo, el fariseo decía cumplir la ley con la finalidad de ser visto. Y el publicano dice que se examinaba a la luz de la ley. Y esto decía, me considero pecador. Y se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. Es decir, necesitaba la misericordia de Dios. Recordemos que decía que ni siquiera era digno de voltear, sino que decía de lejos, sé propicio a mí, que soy pecador. Con un sentimiento humilde, con un sentimiento de necesidad, con un sentimiento de necesitar. El publicano y el pecador necesitaban del Señor Jesucristo. Por ello,
buscaban, necesitaban y se acercaban para escucharlo. Lo encontraban disponible, humilde, preparado para servir. Dicen algunos o muchos de los escritores que Jesús reflejaba para aquellas personas que le necesitaban una luz. Jesús era un imán que atraía. Todas las personas que estaban a Jesús lo veían, decía que atractivo. Atractivo no en lo físico, sino lo atractivo de las respuestas a mi necesidad. Como una atracción para salir y para despejar cada una de mis necesidades. Jesús era así. Jesús es el que estaba siempre dispuesto y preparado para servir. Jesús siempre estaba dispuesto y sabía la mejor respuesta. Él sabía y conoce hasta hoy día mi necesidad, conoce lo que soy y te conoce a ti. Y aún dice la palabra que lo que le hemos de pedir, Él ya lo ha contestado. Ese es Jesús, los que todos aquellos querían estar con Él. Aquellos que necesitaban estar con Jesús, sentían gozo al estar cerca de Él, sentían esa paz y esa esperanza. Dice, no como el mundo la da, sino con la presencia misma de Jesús, siendo la verdad y la vida. Jesús mismo la respuesta a cada necesidad de aquel que lo necesita. El fariseo no necesitaba del Señor. El fariseo se sentía suficiente. Los fariseos expresaron su desaprobación no solo a que Jesús aceptara pecadores, sino directamente a Él. A los pecadores recibe y con ellos come. Recordemos que no es la primera vez que Jesús pasa por esto. Acompáñenme por favor a Lucas 7:36 al 39. Nuestras parábolas basan en saber por qué la parábola. El fariseo y el pecador. Los fariseos expresaron su desaprobación del por qué venían estos a hablar a Jesús o a estar con Jesús. ¿Lo tenemos? Lucas 7:6 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es una pecadora. Un segundo tono de desprecio, un segundo forma despectivo de hablar y de referirse al Señor. Y en Mateo dice que le llaman amigo de pecadores. Pero ¿saben qué? Al final ese era su negocio, su trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino, ¿no es cierto? A los fariseos les preocupaba que el mundo entero fuera tras Jesús, y sus corazones perversos se llenaban de ira, pero no estaban dispuestos a imitarlo. ¿Por qué? Por muchas razones que conocemos. El dinero que recaudaban de todo lo que hacían. Después de haber desmenuzado y puesto en claro por qué el origen de las tres parábolas, vamos a juntar la información, ¿les parece? Las primeras dos parábolas tienen su explicación del por qué Jesús
aceptaba y comía con pecadores. Tenemos una respuesta muy directa y está en Lucas 19:10. Adelantito, por favor. Lucas 19:10. Recordemos en lo que buscan Lucas 19:10, que leímos: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué? ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Así o más claro? A eso vino Jesús. Veamos en los dos versículos leídos que tanto los publicanos y pecadores y fariseos se acercaban a Jesús. Todos estaban ahí, dice la palabra. Todos estaban junto a Jesús. Todos estaban cerca de Jesús. Todos estaban detrás de Jesús. Todos estaban ahí mezclados unos con otros. Pero había una gran diferencia. Los publicanos y pecadores estaban para oírlo. Y los fariseos y escribas estaban para murmurar. Entonces, vamos a meternos a la palabra, por favor. Lucas 15. Vamos a leer Lucas 15 del 3 en adelante, por favor. Dice que después de lo que hemos hablado y de lo que hemos explicado de quién es un fariseo, de quién es un publicano, de quién es un pecador, dice Jesús: entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a traer las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que no hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Siendo esto posible, pregunta: ¿con qué ímpetu, con qué necesidad, con qué actitud un pastor buscaría a su oveja perdida? ¿O qué mujer que su marido le refiere la confianza de la administración de casa pierde una moneda? ¿Con qué ímpetu esta mujer va a levantar, va a sacudir, va a prender luces para empezar a barrer y encontrarla? O el mismo pastor de la oveja que se pierde, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a necesitar? ¿Qué va a usar para ir y encontrarla? ¿Qué va a hacer para barrer bien y encontrarlo? Va a ejercer una fuerza, va a ejercer esa necesidad, va a emplear todo lo necesario posible para poder encontrarlo. Y una vez que lo experimentan, es decir, que encuentra la oveja y el dracma o a la moneda, dicen que experimentan un gozo increíble. Y lo único que quiere es avisar, contagiar ese gozo a los vecinos, a los amigos, porque es algo que no se puede callar. Se debe de hacer fiesta. Tengamos entendimiento que tanto la oveja como la moneda representan un gran valor. Los martes que estamos viendo nuestro estudio, nuestro devocional,
El martes hablaba Emilio acerca de cuando dice Jesús que nadie es profeta en su tierra. Cuando se refiere a eso, habla de que en Jerusalén, cuando se refiere a eso, Jesús dice que nadie es profeta en su tierra, es porque ellos no estaban familiarizados con Jesús. Y cuando alguien no está familiarizado con alguien, no representa una importancia como la que se debe de representar cuando es familiar de alguien. Quiero poner con mucha diligencia y con mucho respeto el ejemplo de mi hermana Yolanda. Para muchos, el hecho de que mi hermana Yolanda esté en casa representa un gozo. Representa eso de que los vecinos sepan, a mis familiares, no voy a citar nombres, pero la hermana Yolanda tiene hermanas, tiene hermanos, tiene familia en Cristo, de la cual se estuvo compartiendo por medios y redes sociales. La hermana Yolanda ya está en casa. Gracias por sus oraciones. Gracias porque hay un gozo en nuestras vidas, por aquellos que la conocemos, por aquellos que estamos familiarizados con la hermana Yolanda, y nos da un sumo gozo saber que está en casa y que está estable y que está bien. Y entonces yo les digo a mis vecinos y a mis amigos, la hermana Yolanda está en casa. Yo contagié a mis cuñadas, a mis cuñados, la hermana Yolanda está en casa, porque es familiar, porque es algo que no se debe de callar. Y en cambio, hubo gente en las redes sociales que no sabían quién era la hermana Yolanda, y estamos en la misma iglesia, y estamos en la misma casa, y estamos en la misma calle, y estamos en las mismas redes sociales, estamos en las mismas páginas, etcétera, etcétera, y no hay ese gozo. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con la hermana Yolanda. Porque a pesar de que la iglesia es pequeña, hay gente que no sabemos quiénes somos en la iglesia en Silao, ni en la iglesia de aquí. Y hasta me atrevo a decir que hay gente en la iglesia de Silao que no saben que nos reunimos los domingos aquí, porque no estamos familiarizados, porque no tenemos ese deseo de familiarizarnos. Y lo expongo aquí en lo cortito, porque he ido a iglesias en la que la iglesia es una iglesia grandísima, con la mejor tecnología, con los asientos más cómodos para que tú llegues y te sientes, y aún si no hablas inglés, te ponen un aparatito y estás oyendo lo que está diciendo él en inglés y en español. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que el que está exponiendo no sabe que llevó un invitado, o que no sabe el que está exponiendo que la persona que tiene 1 año y medio congregándose tuvo una dificultad y no lo sabe. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados. ¿Y saben por qué lo reluzco? Porque la prédica es de esto. La prédica habla de esto, que debería de haber un gozo en nuestras vidas, un gozo como hermanos en Cristo, de saber que la hermana Yolanda salió de una operación que era delicada, porque sabemos que la hermana Yolanda se sujetó y estuvo en una situación difícil en la que a lo mejor no la podíamos volver a ver. Nuestro Señor Jesucristo nos hace partícipe mediante la Escritura que hay gozo en su corazón cuando por la oveja por la que Él murió la busca y la encuentra. Dice el 7 y el 10, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús obedeció al Padre y bajó a la tierra para ser maltratado, para ser golpeado, para ser abofeteado y morir en la cruz, para buscar ovejas perdidas y llevarlas a la herida del Padre, a buscar monedas perdidas en la basura de esta tierra contaminada para depositarlas en el tesoro del Padre. A eso vino Jesús. Y si Jesús se goza cada vez que hay alguien arrepintiéndose, entonces ¿por qué nosotros no hay gozo en nuestras vidas de saber que un hermano está libre, que terminó de pagar su deuda, de que tiene trabajo, de que acaba de encontrar trabajo, de que sus padres están bien, de que no hay nadie enfermo, de que no hay nadie con alguna discapacidad para poderlo estar llevando y trayendo al hospital?
¿Por qué no debe haber ese gozo en nuestras vidas? ¿Por qué no? Porque no estamos familiarizados, porque no nos importa el saber, porque no hay gozo en nuestro corazón, porque en las iglesias estamos infiltrados muchos fariseos aún todavía. Habemos muchos fariseos en las iglesias, todavía hasta hoy día. Todavía vemos muchos fariseos trayendo eso en nuestro corazón. El de que yo soy el que vengo a la iglesia y soy el más digno porque me sé la alabanza completa, porque levanto mis manos, porque conozco la Biblia. La ausencia del gozo en los corazones de los escribas y fariseos por la salvación de pecadores da origen a la tercera parábola. Por eso era importante ponerlo en claro. Suponemos que todos queremos la salvación de pecadores y por ello, al mostrarlos a estos, ¿a quiénes? A los fariseos, Jesús esperaba otra actitud diferente. ¿Qué actitud tenemos tú y yo hoy? ¿Cuál es nuestra actitud? Independientemente de nuestra hermana Yolanda, ¿cuál debería ser nuestra actitud de venir a la iglesia? Insisto y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir. Ahí está Donovan, ahí están sus hijos. No hay ninguna cosa que nos impida estar bien. ¿Dinero? Ya lo dijo el hermano Emilio. ¿Es difícil la situación? Sí, pero si estamos dependientes de Jesús, entonces no nos falta nada. ¿Por qué la actitud de venir a la iglesia y actuar tan indiferentes? ¿Estamos cansados? Sí, yo sé que están cansados. Pero no hay nada que nos impida tener un gozo. E insisto, y no es un gozo emocionalista, porque no soy emocional. Porque Alejandro me ha dicho, la prédica no es por emociones, es por decisión, es por convicción de lo que estás haciendo. No soy emocionalista. Y yo no lo voy a levantar y no lo voy a decir, párense, levántense, wow. Porque yo no soy así. Porque Alejandro no me ha instruido de esa forma. Alejandro me ha instruido conforme a la palabra. Y me ha dicho que se enseñe conforme a la palabra. Pero sí es bueno hacerles notar que debemos tener una actitud diferente. Que no debemos ser más esos fariseos infiltrados en las iglesias. De venir y hacer nada más lo que me toca a mí. Y los demás. Ah, caramba, ¿eres nueva? No, hermano. Tengo 1 año y medio en la iglesia. Ah, perdón. Platicando con Alejandro acerca de esta parábola, de la tercera parábola, él me decía, ¿sabes? De esa parábola del hijo perdido que está del 11 al 32, puedes sacar una serie de muchas cosas. Podemos sacar una serie, podemos llevar mucho tiempo nada más con la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. Pero vamos a enfocarnos en lo que estamos viendo. Yo puse aquí que lo que me encanta de la palabra de Dios es que es vasta, es grande y es infinita. El martes, Emilio, Claudia, lo pudimos notar. Sacamos textos, unos conceptos, y a cada uno de nosotros, aún independientemente de que era un libro, un diccionario didáctico de primaria, nos abasteció, nos dio un concepto tan vasto que dijimos, wow, esa es la palabra de Dios, esa es la riqueza de lo que hay en esto, aquí. Es tan vasta y es tan rica que tiene muchas cosas por hacer. Pero enfoquémonos en esos dos puntos. El hijo pequeño es semejante a la oveja perdida, mientras que el hermano mayor es referencia de un fariseo y escriba que lo podemos ver en el versículo 30. Vamos a leerlo, por favor. Todo este largo parábola. Lucas 15, del 11 al 32. Lo tenemos, ¿verdad? También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mas me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó, se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tercer forma de desprecio, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Mas era necesario. Aquí, esta parte en especial, cuando habla de que más era necesario, tenía que hacerlo. Es decir, es como aquel que está parado y que se sienta. Se sienta porque está cansado. Pero esto era necesario, dijo el padre, hacerlo. Me era necesario hacerlo. Tenía que hacerlo. Es cierto que la atención debe estar puesta en el hijo pródigo, el que tenía todo por su padre, el que comía de su padre, pero cuando absolutamente lo había gastado todo, dejó en una referencia el Espíritu Santo redarguyera en su corazón y fuera entendido de su incapacidad de valerse por sí mismo. Era perdido, fue hallado; era muerto, mas ahora vive. En cambio, ahora vamos a dirigir la atención hacia su hermano. Algo de lo que normalmente, cuando hemos oído hablar de la parábola del hijo pródigo, todo era enfocado al hijo pródigo. Cuando estábamos en la reunión de Grecia con Emilio, que nos íbamos para allá, hablamos de algo con respecto a cuando necesitamos de Dios. Muchas veces pasa cuando estamos sin nada, cuando ya no tenemos absolutamente nada de dónde echar mano. Y así le pasó al hijo pródigo. A pesar de que tenía dinero, dice que lo gastó, se dio cuenta de que ya no tenía nada cuando empezó a ver hambruna, cuando ya no había nada que comer, cuando ya no había nada de dónde echar mano, cuando ya no era absolutamente nada que hacer. ¿No le recuerda aquel pecador que decía: sé propicio a mí, que soy pecador? Aquel que necesitaba de Dios, aquel que decía: yo necesito, con esa actitud de humillación, con esa actitud de pecado. Y en cambio les decía: vamos a dirigir la atención hacia su hermano. Usó un tono despectivo, a razón
de él sentirse el necesario del Padre, el importante, el que no necesitaba nada ni a nadie. Algo como un fariseo y como un escriba, ¿no creen? Sintiéndose justo, pero también es imagen. Escúchenme de esto. Era imagen del amigo y del vecino que no quiso alegrarse, que no quiso regocijarse con el Señor por haber encontrado la oveja y la moneda perdida. Mas sin en cambio dijo, prefería que hubiera muerto tu hijo. Que se malgastó todo, Padre, ¿te acuerdas? Debía estar muerto. ¿Por qué fue necesario leer todo el 15? Cuando mi hermano Frank hace 8 días leyó del 1 al 7, porque todo encierra el versículo 24, porque dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí se entrelaza todo el capítulo 15, por ello es necesario verlo todo. Y en realidad, hermanos, el hermano mayor también debía ser buscado y hallado. Es una especie de religioso que se consideraba sin necesidad de arrepentimiento, que se cubría su pecado bajo una gran capa de inmoralidad, ya que era incapaz de ver su pecado. Él no se vestía de santidad, porque estorbaría el deleite de comer las algarrobas de este mundo. Y entonces, ¿qué contigo y conmigo? ¿Qué contigo, Mel? ¿Qué contigo, Ramón? Isaí, Brando. ¿Qué contigo? ¿Qué con ustedes? Recordemos que en algún momento de nuestras vidas éramos esa oveja en necesidad de ser hallados. Y nos buscó y encontró y fuimos motivo de gran gozo en el cielo y la iglesia. Alguien nos habló. A mí, en el 2005, mi hermano Arnulfo me habló. El Espíritu Santo apartó a Ana y a Arnulfo para que nos hablaran. Me preguntaba en la mañana Giovanna, papi, ¿por qué no me dejabas ir con mi abuelo? Porque era ese fariseo que no necesitaba de Dios. Porque era ese fariseo que decía que vas a la iglesia. ¿Qué te van a enseñar? Nos habló en el 2005 Arnulfo por una parte a mí y mi cuñada Ana por una parte a Chives. Conocimos del Señor en el 2005, nos bautizamos en julio del 2005. He andado como fariseo un tiempo, he andado como pecador un tiempo, he estado como aquel que sale del redil, entra y va, pero aquí estoy ahorita, porque Dios me ama. Arnulfo, él me habló de que Jesús era el único camino a la vida eterna. El único que perdona nuestros pecados. Ese fue el momento en el que el Espíritu Santo, tanto a ti como a mí, nos redarguyó y nos hizo entender y comprender nuestra vida llena de pecado. Y nos hizo hacer la declaración de fe. Y gracias a ello, tú y yo estamos sellados, apartados. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces, a la luz del capítulo 15, ¿qué espera Dios de ti y de mí? ¿Qué espera de ti, Analí, Claudia? ¿Qué espera de ti, Blanca? ¿Qué espera de ti, Zaira? ¿Qué espera de cada uno de nosotros? Que seamos instrumentos en sus manos para que Él continúe hallando ovejas perdidas. Que seamos esa imagen, que seamos ese imán, que seamos esa imagen de Jesucristo, para que los pecadores vengan a nosotros, para que ellos se acerquen, para que sepan quién es Jesús, para hablarles del amor, para compartirles la comprensión y la misericordia de Dios, y al mismo tiempo, hermanos, hablarles del Evangelio y llamarlos al arrepentimiento. Eso es lo que hacía Jesús. Por eso es que decía
que se acercaban a Jesús, todos los publicanos y todos los pecadores, y los fariseos y los escribas. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿A oírle o a murmurarle? Seamos obedientes como Pablo lo hizo. Acompáñenme a Hechos 20, 26 del 16 al 19, por favor. Hechos 26, del 16 al 19. Hechos 26, 16 al 19. ¿Lo tenemos? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pecado y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No seamos más aquellos gentiles que necesitamos o creemos que somos lo mejor. Que nuestro gozo sea compartido. Que nuestra familiaridad sea en nuestras vidas. Que no seamos como aquel que no es profeta en su tierra. Porque insisto, y vuelvo a decírselos, he ido a iglesias grandes, lujosas, que por el momento mi corazón dice ¡wow! Y me deslumbra, porque a simple vista es agradable ver una iglesia alfombrada, una iglesia padrísima, con las mejores sillas, acoginadas de un lado y de otro, y puedo poner mi Biblia adelante, o puedo poner mi iPad adelante, o mi celular, y estar moviéndolo y viéndolo, ver y captar a lo mejor a la que está predicando en la mejor postura, y si no lo veo tengo pantalla acá y tengo pantalla allá, pero no están familiarizados unos con otros. Y no es mentira eso que dije de que, hola hermana, ¿es nueva? No, hermano, tengo 1 año y medio congregándome aquí en su iglesia y normalmente me siento ahí. Nosotros podemos pensar que la solución a los problemas de este mundo es por nuestros malos gobiernos, es por mi vecino o es por X y Y situación. Pero no es así. La mejor solución para todo esto es el Evangelio de Jesucristo. No hay otra razón y no hay absolutamente nada más que el Evangelio de Jesucristo. ¿Sale? Hoy hay otro tipo de gozo. Vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a ser partícipes de esto que Jesús nos demanda hacer. Así que por favor les voy a pedir que un momento cierren sus ojos, inclinen su rostro y pidan perdón, pónganse a cuentas con Él de todo lo que hemos venido haciendo, pedirle perdón a Dios por todo aquello que sabe que no le agrada y que lo seguimos haciendo para poder estar a cuentas con Él. Es necesario hacerlo, es necesario que en este momento 2-3 minutos apartarlos y dedicarnos para pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos recuerde aquello que hemos hecho y que debemos ponernos en paz, que debemos decirle que nos perdone. Recordar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y si siempre que hay un pecador reconociendo que lo es, dice la palabra de Dios que en el cielo hay gozo, hay fiesta. Y si Jesús lo celebra, ¿por qué nosotros no? Con ese gozo en nuestro corazón de agradecimiento, no como una emoción de ahorita. Ah, sí, vamos a celebrar la Santa Cena, qué chido.
no, sino aquello de recordar lo que Jesús está haciendo y lo que hizo en nuestras vidas. Lo que está haciendo en la seguridad que estamos, en la que estamos viviendo, en la que, insisto, estamos seguros. En todos los aspectos estamos seguros. Tenemos donde dormir, donde acostarnos. Tenemos que comer mucho o poco, pero tenemos que comer. Eso debería darnos gozo y dar alegría y dar reconocimiento al Señor Jesús. Así que por favor, les voy a pedir que pasen a la mesa de atrás. No, Emilio y Clau van a pasar a sus lugares para que tomen por favor un pedazo de pan y un vaso de uva, de jugo de uva. Que recuerdes, hermano y hermana, ese tiempo en el cual decidiste escuchar al Espíritu Santo y veniste y reconociste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y que nos acordemos de nuestro primer amor como aquello invaluable, como aquello que deberíamos de seguir teniendo, porque ese primer amor es el que nos da el gozo completo de nuestras vidas. Porque ese primer amor, cuando venimos a Jesús, era como aquel pueblo que entró a la ciudad donde fluía leche y miel, donde había abundancia, donde había paz, donde había verdad, donde había emoción, donde había muchas cosas. Regresemos a nuestro primer amor, regresemos a que nuestro gozo no sea de un tiempo y tiempos, sino que sea un gozo permanente, aún a pesar de que no tenga dinero, de que no tenga en el banco dinero, aunque no tenga un buen carro que me lleve y me traiga, aunque no traiga los mejores tenis, la mejor ropa, el mejor celular, o no vaya a la mejor iglesia, o no tenga a mi amigo al mejor riquillo o al mejor de posición. Nada de eso. Es el amor de Jesús en nuestras vidas, el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí para tener esta seguridad aquí y esa seguridad en el cielo. Moradas hizo para ti y para mí, para que estemos con Él en la eternidad. Ahora sí, hermanos. Sí, pasen por favor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice Pablo, con el que terminamos el último texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias,
lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Recordemos que Pablo iba en dirección contraria a lo que Jesús quería. Pablo era aquel que perseguía a los cristianos, a los que mataba a los cristianos. Pero se encontró a Jesús. Jesús lo encontró y lo hizo cambiar su ritmo, su dirección. Así que entonces Jesús le encomendó que fuera un instrumento en sus manos para seguir encontrando aquella oveja perdida, aquella moneda extraviada y aquel hijo que estaba muerto. Y Jesús lo padeció por ti y por mí. Su sacrificio en la cruz hace que haya ovejas perdidas encontradas y salvadas y llevadas con gozo a la presencia del Padre. Jesús, el que sufrió en su cuerpo todo y cada uno de lo que tú y yo debimos haber recibido y que aún debemos recibir. Solamente recuerda que este es un pan que hace una simbología y referencia al cuerpo de Jesús, que fue partido y fue repartido para que tú y yo lo comamos en memoria de Él. Comamos el pan, hermanos. Sigue diciendo Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que es mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La luz del Evangelio, del capítulo 15 de Lucas, para ti y para mí es que día a día debemos encontrarnos atractivos para aquellos que están en la iglesia. A la luz del capítulo 15 de Lucas, tú y yo debemos de venir al conocimiento de la palabra para prepararnos y ser un instrumento de Jesús para ser aquellos imanes que atraigan pecadores para que vengan a la presencia de Dios y Dios se regocije, porque su sangre, la cual fue derramada por ti y por mí hasta la última gota, nos hace y nos da la certeza de que todo lo que hagamos es bueno para Jesús, aquello que Dios nos manda hacer. Así que después de saber lo que Jesús hizo por ti y por mí en esa cruz del Calvario, tomemos la copa, por favor. Dice Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y los ángeles en el cielo y nosotros aquí en la tierra decimos: ven Señor ya, ven Señor ya.